Bueno, Luis Lamas Puccio, buenas ¿Qué tardes. tal? Muy buenas tardes. Bueno, queríamos saber un poco cuál es el procedimiento que se sigue, ¿no? El Departamento de Justicia ha ordenado la detención con fines de extradición, pero ¿qué es lo que el paso siguiente? Bueno, efectivamente se trata de un arresto provisorio, algo parecido a lo que sucedió en España con César Inostroza. Lo que se va a definir en el entorno de este arresto es que, dándose inicio al proceso de extradición, si Alejandro Toledo debe o no debe enfrentar el proceso de extradición privado de su libertad o con una comparecencia con ciertas restricciones. ¿Ya? O sea, puede haber un pago de caución ahí. Claro, por supuesto, de acuerdo a las leyes procesales norteamericanas, la caución siempre es un factor económico importantísimo, porque los montos que se señalan son también bastante significativos, ¿Y de que qué permiten depende que una eso? persona afronte un proceso en libertad, ¿no? ¿Y de qué depende que se apruebe esta caución? Del juez, que tiene que decidir si Alejandro Toledo va a ser detenido de manera, digamos, determinada durante el proceso de extradición, o si Alejandro Toledo sale al juicio con una comparecencia y está en libertad. Y ahí el tema de la caución posiblemente va a tener mucho peso, dependiendo del monto que se señale y de la capacidad económica de Toledo para poder asumir ese pago económico, ¿no? Pero esto es solamente el inicio del proceso de extradición, del juicio de extradición. Y esto no significa de ninguna manera que porque una persona es arrestada o se le señala una caución, la extradición va a proceder. La extradición es un proceso bastante largo que, para quienes hemos seguido más o menos de cerca el tema, Toledo está muy bien asesorado en los Estados Unidos, ha contratado varios estudios de abogados y, de acuerdo a la información que ha salido acá en los medios de comunicación, lo que dicen los abogados que lo defienden allá es que esta solicitud de extradición no se ciñe estrictamente a las exigencias del tratado bilateral en materia de extradición entre el Perú y los Estados Unidos. Esa es evidentemente una opinión de parte interesada. Pero ¿Eso qué quiere tampoco decir, nos podemos... ¿Perdón? ¿Eso qué quiere decir, don Luis Lamas Puccio? Que eso se tiene que someter a una valoración jurídica ante las cortes norteamericanas. No es así tan sencillo como lo pensamos los peruanos, de que porque dicen que Toledo es un corrupto y que porque participó activamente en procesos de lavado de activos o porque Joseph Maiman se ha acogido a la colaboración eficaz, las autoridades judiciales norteamericanas van a tenerse estrictamente al pedido, ¿no?, del Perú, porque también hay cuestionamientos sobre la forma y la manera como se ha planteado esta extradición. Y eso tendrá que ser motivo de evaluación y de comprobación y de verificación, porque claro, la extradición no es un tema de fondo, ¿no? O sea, ahí no se le va a juzgar si él es culpable o es inocente, eso tienen que hacerlo los jueces acá en el Perú. Lo que se va a valorar ahí si es que existen o no existen las garantías jurisdiccionales o judiciales mínimas para poder confiar que estaríamos frente a un proceso totalmente transparente y ceñido a ley, y que no hay de por medio una injerencia de los políticos, del poder ejecutivo, ese va a ser el arma más fuerte entonces de Alejandro Toledo, don Luis Lamas Puccio. Ese va a ser el arma más fuerte de Alejandro Toledo, poder comprobar que existe politización del tema o persecución política. Sí, claro, porque la forma y la manera como se ha manejado acá en el Perú, o cómo se manejan estos casos, tampoco no es la más docta que digamos, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos que no están claros, en fin, el tema de la corrupción es un tema bastante pantanoso en el Perú, que involucra a muchos personajes de la política, y evidentemente la mano política está siempre presente en una solicitud de extradición, con mayor razón cuando hay vinculación entre la política y la corrupción. El antecedente que hubo con el señor Alan García, en donde la Embajada de Uruguay le rechaza el asilo, ¿no sería algo que podría abonar a la defensa del Estado? No, son casos diferentes, son casos totalmente distintos. Cada país es autónomo en sus decisiones
y en última instancia la extradición tiene un peso político. Son los que gobiernan y las autoridades los que deciden si procede o no procede la extradición, porque la extradición siempre tiene un tema político de por medio, con mayor razón, como lo vemos acá en el Perú respecto a los casos de corrupción, ¿no? Entonces yo me imagino que los abogados van a tratar de capitalizar al máximo algunas deficiencias de las autoridades nacionales en cuanto a la forma y la manera como manejan el tema de la corrupción y cómo se ha planteado la solicitud, y si eventualmente se amplía también las razones y el contenido para poder acceder a la extradición, ¿no? ¿El pago de una caución o una fianza tiene algún tiempo determinado? Es decir, ¿lo puede hacer en esa semana o la próxima? Yo no conozco exactamente, porque yo nunca he ejercido en los Estados Unidos, pero tiene plazos perentorios y las autoridades judiciales norteamericanas son sumamente exigentes en estos temas. O sea, la caución tiene que cancelarse sí o sí en el momento. No se le puede dar tampoco meses de plazo ni nada por el estilo. Listo, bien, muchas gracias, Bien, don Luis Lamas Puccio, abogado penalista también respecto a este tema que sin duda ha causado muchas reacciones, ¿no?